Buenas tardes, amigos de Galopa 24 Noticias TV. Esta tarde tenemos el gusto de recibir aquí en nuestros estudios al licenciado José Luis García Espíndola. Licenciado, un placer, ahora sí que a distancia. De puñito, Arturo. Es un placer tenerte con nosotros. Ricardo Vera Franco, pues también aquí acompañándonos para hacer una entrevista con el licenciado José Luis. Licenciado, pues nosotros interesados en la materia social, interesados en el buen vivir de las personas, quisimos platicar contigo por algo muy especial. Algunas de las cuestiones que más han dado problemas a la sociedad misma es el desorden. Por favor. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Sergio. Primero que nada, gracias por el espacio, gracias por permitirnos conocer a tu auditorio, que nos conozcan un poquito. Con gusto puedo platicar un poquito del tema de la irregularidad. En algún momento me tocó estar en una oficina de un instituto nacional. Mucha gente lo conoce como CORED, cambió sus siglas, hoy se llama INSUS, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable. Ahí aprendí un poquito del tema de la urbanización. Y te puedo comentar, y le puedo comentar a tu auditorio, que el tema de la urbanización en el Estado de México y en muchas latitudes del país es algo que hemos dejado de atender los ciudadanos en cuanto a nuestra gestión con el gobierno, los gobiernos en cuanto a que debe ser atendido de manera primogénea. ¿Por qué? Porque finalmente el desorden urbano obedece a un mal sumamente aberrante para la gente. ¿A qué me refiero? Las personas que vienen a sentarse a los centros de población sin tener en cuenta a qué se enfrentan, es sin servicios, a costos muy bajos y fuera de la mancha urbana. Muchos de esos asentamientos, mi querido Arturo, se dan en zonas ejidales, sin que medie un proceso previo de notificación, urbanización, planeación. Si seguimos creciendo bajo esta textura en nuestro estado, más enfocado en nuestra zona de oriente, tú sabes que yo soy de Ixtapaluca. Así es. Y es un municipio que tampoco está alejado del desorden urbano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que llega por una necesidad de una vivienda, por una necesidad de cobijar a su familia en algo que ya es suyo? Que al final del día, en la parte jurídica, carecen de un instrumento o un cobijo legal que les garantice que esa propiedad es suya. Y no solo eso, los gobiernos municipales se ven lacerados en su administración y no pueden caminar a la par del crecimiento urbano en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructura urbana. Y lamentablemente algo que vemos todos los días es la falta de interés de los gobiernos por atacar ese punto, ese crecimiento desmedido. Así es, licenciado Ricardo Vera, ese problema ya lo platicábamos con anterioridad. O sea, sí pone de espaldas a la gente humilde que, como decía el abogado, por una necesidad llega y se asienta. Lo que aquí, licenciado, sí, señor, yo he observado que esta situación de la mancha urbana irregular es solapada por alcaldes, ahora Ciudad de México, y municipios en el Estado de México. Cierto. Porque ellos están viendo que está creciendo una zona irregular y no la frenan. Al contrario, llegan a negociar con los líderes que se les da. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Cuando ya tienen 15 o 20 años, esa gente asentada en esos fraccionamientos irregulares, ¿qué se debe de hacer? Mira, yo creo que podemos dividir el comentario en dos. El primero, atendiendo a los alcaldes de Ciudad de México y a los presidentes municipales en el Estado de México, que por llegar a acuerdos insanos con los líderes, ya sea de la venta clandestina o por los ejidatarios que al final del día le perdieron el gusto a la tierra y empezaron a fraccionar de manera irracional. Así es. Yo creo que el primer punto es decirle a los alcaldes, a esos servidores públicos, ya no lo hagan más. No se vale negociar un peso a la bolsa, perdón que lo diga de esa manera, claro, no se vale negociar un peso a la bolsa por afectar a una ciudad y un crecimiento. Que si empezáramos a
a instrumentar políticas públicas conscientes y congruentes con las necesidades de los pueblos, tendríamos ciudades perfectamente en orden. Ya basta, creo yo, hay que ser enérgicos como abogados, pero también como ciudadanos. Hay que ser enérgicos y un llamado a los gobiernos municipales y a las alcaldías, en su caso todavía, que tienen esa vista como Tláhuac, Milpalta y tal vez unos espacios muy alejados en Izqui, que es Tláhuac. Decirles, frenen este tipo de políticas públicas. Al final del día no se combate la irracionalidad urbana, no se combate la pobreza extrema generándola más. Finalmente no es válido pedir apoyos, pedir recursos, pedir que las colonias tengan servicios cuando ellos crean el problema. Así es. Crear el problema no es garantizar oportunidades. Así es, licenciado. Por ejemplo, o sea, en este caso, para ustedes de Iztapaluca, sí, municipio de Iztapaluca, ¿cuál sería este asunto? Siendo usted de Iztapaluca, ¿cuál sería el caso de Iztapaluca? Le hago dos preguntas. Sí. Y con mayor razón, no solamente Iztapaluca. ¿Cuál es el problema en Iztapaluca y de qué tamaño está en el Estado de México? Gracias. Fíjate, Arturo, que en Iztapaluca hemos estado creciendo de manera irregular ya hace muchos años. Yo creo que la falta de conciencia y conocimiento de las autoridades que han estado gobernando en Iztapaluca y auspiciando el crecimiento de la mancha urbana debe terminar. Claro. Debe cesar, porque Iztapaluca tiene las necesidades de una ciudad con la conformación urbana de un pueblo. Claro. Finalmente, ¿qué pasa en Iztapaluca y en toda la zona oriente? Que no tenemos vialidades suficientes que vengan a satisfacer lo que es un conglomerado urbano, una concentración de personas que van a la Ciudad de México en busca de empleo. ¿Qué pasa si los municipios nos ordenáramos? ¿Qué pasaría si las autoridades fueran conscientes y congruentes en su actuar? No podemos decir que con que las colonias tengan drenaje, alcantarillado, guarniciones y banquetas estén completas. ¿Qué le falta a la zona oriente? ¿Qué le falta para transformar a nuestro estado? A Iztapaluca, por supuesto, que es un municipio parte de la zona oriente. Sí, nos falta que en la conciencia de urbanización nos llenemos de zonas comerciales, de franquicias, de industria, de centros de esparcimiento. Generar empleo, que hace mucha falta. La generación de empleo nos traería una liberación de vialidades. Si nosotros, como iztapaluquenses y los amigos de la zona oriente, no fuéramos desbordadamente a la Ciudad de México a trabajar, yo creo que la calzada de Ignacio Zaragoza sería más rápida como en su momento fue planeada. Yo creo que la infraestructura que hoy tenemos en la autopista México-Puebla, de tantos carriles para cada sentido, sería suficiente si no todos corriéramos a la Ciudad de México a buscar cómo alimentar el día a día de nuestras familias. Lo que sucede aquí es que los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, no se han ocupado por establecer o darle facilidad a la industria privada. Así es. De establecer algunas, válgame la redundancia, industrias en esas localidades, de asentamientos irregulares e irregulares también. Porque así, como dice usted bien, licenciado, no tendrían la necesidad de viajar tantas horas. Se pierden muchas horas, hombre. Y eso no lo han visto bien nuestros gobernantes. Así es. Pues así es, Ricardo, y la verdad es que yo le preguntaría al licenciado, si me permites, sí, por supuesto, ¿cuál sería, por ejemplo, ya vimos que lo acabas de decir, generar empleos? Otra alternativa para frenar pues a veces invadir la mancha urbana o crecer fuera de la mancha urbana. ¿Cómo se podría, licenciado, detener? Ya dijimos evidentemente que la generación de empleo puede ser uno de los factores, pero ¿cuál es otra la alternativa, licenciado? Yo creo que la alternativa más importante que deben tener los ayuntamientos, las y los alcaldes, las y los presidentes municipales, es conocer la ley urbana, es apegarse a la normatividad urbana.
Finalmente, el Estado de México sufre y se aqueja de que todos los municipios carecen de una actualización de su plan de desarrollo urbano, que no es otra cosa sino un crecimiento a futuro de cómo yo, alcalde, cómo las alcaldes quieren y ven su municipio. Claro. El preocuparse por un municipio con miras de 3 años y luego 3 años y luego 3 años, yo creo que le quedamos a deber a nuestra gente. Yo creo que los alcaldes le dejan mucho que deber a los que gobiernan. Yo creo firmemente que si no se ponen a trabajar y pensando en condiciones de políticas estructurales y de urbanización, jamás vamos a salir del tema de que el oriente del Estado de México es una ciudad dormitorio por sí misma. Así es. Bueno, pues mira, también, pues tú tienes un despacho. Sí, señor. Tienes un despacho en el municipio de Ixtapaluca. ¿Y qué tal si no te voy a comprometer, pero qué tal si le das asesoría? Podría ser que le des asesoría a la gente que lo necesita ahí en tu municipio, cuando menos. Con gusto. Mi despacho está ubicado en la calle 21 de marzo, muy cerca de la Cruz Roja. La 21 de marzo, para los que somos Ixtapaluca, es la que conecta la avenida Cuauhtémoc con el Boulevard San Buenaventura y atraviesa San José de la Paz. Ahí en la 21 de marzo, en el número 9, tengo mi despacho y un grupo de abogados que podemos, de verdad, amigos de Ixtapaluca, amigos ejidatarios, incluso amigos que hoy gobiernan en el municipio de Ixtapaluca y en algunas otras latitudes, podemos darle asesoría en materia de urbanización. No echemos a perder nuestro municipio, es de nosotros, de nuestros hijos, los que vienen atrás, no les quedemos a deber. Vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer mejores políticas públicas. ¿Algún número de teléfono? Sí, claro, es 55 77 71 72 80. Ricardo Vera, ¿con qué despides al licenciado? Estamos en vivo, no se preocupen. Más bien, antes de despedirlo, sí, hacerle la siguiente pregunta. Sí, señor. Más bien la observación. Ya se viene la campaña política. En esta situación de campaña política, los aspirantes a cargos diferentes prometen con tal de hacerse de esa clientela electoral. ¿Qué procede en estos casos? Que ellos se meten a los asentamientos irregulares, se meten y les prometen el oro y el moro, como dice el dicho. Pero al final ellos ya llegan a su puesto y se olvidan de esas promesas. Y la gente cree que en realidad les va a solucionar el problema. Hay asentamientos humanos que tienen 15 o 20 años. Esa antigüedad ya es válida para que estén ahí o a futuro tengan el peligro de ser desalojados. Ok, es una pregunta muy importante porque mucha gente tiene ese espectro social, esa ausencia de legalidad y certeza jurídica. Decirle a toda la gente que ya esté en un asentamiento urbano y decirle a los políticos que van a buscar cargos de elección popular que sí se asesoren en materia de regularización. La regularización en México es simplemente la justificación de una ausencia de normatividad urbana. Es una justificación de que volvemos lo ilegal, legal. Lástima que existen esos procederes, pero existen porque finalmente hubo una ausencia de que se crearan mecanismos específicos para regularizar a las personas. Yo creo que lo primero es decirle a la gente que haga conciencia que si bien es cierto compran un lote a muy bajo costo, pero con mucho riesgo. Con mucho riesgo de que he visto yo ejidatarios que actúan con muy mala fe y ya le vendieron a la gente y le vuelven a vender a otra y le vuelven a vender a otra y lo están sacando de su lote cuando se atrasan 1, 2, 3 mensualidades. Eso no puede ser. O van al Tribunal Unitario del Rayo y los desalojan. Tache. ¿Qué le pido a los ciudadanos que van a emprender un camino hacia las elecciones? ¿Qué podría yo como abogado pedirles? Primero, asesórense en materia de regulación, porque a veces con una despensa, una falsa promesa, ganan esa clientela. Vamos por conciencia, vamos por cosas que te dejen una certeza jurídica para ti y los tuyos. Vamos por beneficiar a personas que de verdad no están por gusto ni por aventura viviendo en zonas irregulares, por una necesidad. Dejemos en México de jugar con la necesidad de la gente.
al final del día, el que lleva el soporte del día a día del peso es aquel, el que vota por la confianza del que fue a mentirles, el que vota por la confianza y se queda con el problema en casa. No lo permitamos más. Al ciudadano me gustaría decirle, evita comprar en zonas irregulares. Al ejidatario y al gobierno, ayúdense, asesórense. Podemos crecer ordenadamente y podemos vigilar ese crecimiento a través de una asesoría de la mano con el ejidatario, de la mano con los municipios, para que vendan lotes escriturados con servicios y sobre todo con espacios futuros para esparcimiento y servicios públicos. No vale de nada tener una colonia donde al futuro no hay escuelas, no hay bomberos, no hay policías, no hay mercados, no hay un comercio activo local. Y venimos terminando colonias con desapego familiar, con personas que salen día a día a trabajar horas lejos, con inseguridad y con muchas carencias. Pero no nos fijamos que la venta ilegal y clandestina de hoy es el problema de mañana. Es el problema que le dejamos a nuestros hijos y a los que vienen empujando. Y sobre todo a nuestras ciudades. Dejemos en el Estado de México tener el oriente como ciudad dormitorio. Dejemos, amigos de Ixtapaluca, dejemos de crecer irregularmente. Vamos a ordenarnos. En lo particular, yo soy de Ixtapaluca y me gustaría llegar a la conciencia de los que gobiernan y de los que van a querer gobernar, para que hagan conciencia y digan, vamos a trabajar por crear una ciudad real, con todas las bondades de esta: empleo, seguridad, esparcimiento, vivienda, ¿por qué no? Vialidades. Se puede hacer un trabajo de conciencia. Claro. Pues licenciado, mira, antes que nada darte las gracias, ¿no?, por habernos visitado. Gracias. Nosotros en este medio de Galopa 2412 Noticias TV nos preocupamos precisamente por los temas sociales, los que lastiman a la sociedad. Y pues con esto sí quisiera no comprometerte, pedirte un favor de amigos, sí. Que ojalá que nos sigas visitando, porque temas que afectan a la sociedad hay un sinnúmero. Y si nos das la oportunidad de visitarnos nuevamente, que no sea esta la última y que la sociedad pueda escuchar de un abogado que tiene experiencia en los temas sociales. Muchas gracias Arturo, gracias Ricardo, y gracias al auditorio por sintonizarnos, por darnos seguimiento, por permitirnos esos espacios. Y con gusto, cada vez que nos invites y nos des la oportunidad, muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos y amigas. Pues la verdad es que aquí en su estudio de Galopa 2412 Noticias TV siempre estamos muy pendientes, pero muy pendientes de lo que ocurre en nuestra sociedad, para bien y para todo lo que quieran. Estos micrófonos son de denuncia, estos micrófonos son para que el conglomerado social esté bien informado. Su amigo Arturo Labastida les da las gracias, muy buenas tardes y hasta la semana próxima.